El día de hoy estamos con ustedes compartiendo el último video, la última transmisión de la última enseñanza de este ciclo, de esta serie, que estamos hablando acerca de administración financiera, ¿no? Bueno, ustedes ven, cambió un poco el escenario, ¿no? Y todo debido a lo que está pasando aquí en Chile, ¿no? Muchas comunas, ciudades han retrocedido a la fase donde no se puede salir, fase 1 se le llama acá, ¿no? Entonces, estamos haciendo esto desde la oficina de la casa, ya no estamos en la iglesia, en el estudio de la iglesia. Pero bueno, estamos aquí para compartir contigo la palabra de Dios, la palabra que va a traer un cambio, la palabra que va a traer un refrescar y obviamente la revelación que lleva a cambiar, ¿no es cierto?, tu vida. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar acerca de invertir en el reino de Dios, dar hacia el reino de Dios. Y vamos a cubrir un tema súper importante, ¿no? Que tiene muchas preguntas dentro de la gente de la iglesia. Bueno, hay mucha gente pensando en este tema acerca del diezmo. ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo? ¿Debemos diezmar o no debemos diezmar? Eso está bajo la ley. ¿Debemos hacerlo para que el Señor nos bendiga? ¿O acerca de las ofrendas? Preguntas como, oye, he escuchado que los pastores se roban las ofrendas o los diezmos, viven de eso, se enriquecen con esas cosas y todo. Entonces, hay mucha manipulación, mucho ruido, ¿no? Como dicen algunos amigos por aquí, en cuanto a ese tema específico, ¿no? Entonces, vamos a atacarlo desde la palabra, ¿no? Y atacarlo, obviamente, en el sentido de que vamos a traer luz, a traer revelación, ¿no? En esta área. Bueno, creemos que la verdad siempre nos va a traer libertad. Amén. Y la libertad nos va a hacer vivir y a experimentar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Bueno, la esperanza que Él nos ha dado por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, queremos animarles también en algo. Mira, hoy día no podemos hacer un resumen. No estamos conversando acerca de esto, no podemos hacer un resumen de todo lo que hemos venido hablando, no, porque este tema tiene bastantes puntos. De hecho, estamos tratando de resumirlo mientras hacíamos aquí el bosquejo, lo que íbamos a hablar. Decíamos, tenemos que hablar de esto y también de esto y también de esto, y la verdad que no podíamos condensar todo, pero creemos que el Espíritu Santo no nos va a hacer hablar lo que tú debes oír, lo que va a traer revelación también para tu vida. Queremos animarte, es por eso que a que sigas escuchando estos audios. Yo sé que lo han estado compartiendo a través del grupo de WhatsApp, ¿no es cierto?, en el cual están todos los que se han inscrito. Sé que hay algunas personas que no se inscribieron, que recibieron el link por algún amigo o por el pastor o lo que sea, ¿no? Por eso vamos a tener también estos videos, ¿no? Los vamos a subir a la plataforma de YouTube para que cualquiera de ustedes pueda ir en cualquier momento. Eso ya va a estar listo la próxima semana. Vamos a estar enviando los links también para que ustedes los puedan visualizar una y otra vez. La revelación viene por la repetición, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de repente lo vas a entender, vas a captar el mensaje, y eso va a traer revelación, va a traer luz. Y tú sabes que cuando tienes luz es más fácil tomar decisiones, es más fácil caminar en la vida. Y otra de las cosas que vas a hacer, vas a enfrentar la vida desde una posición diferente. Ya no de esa posición de necesito dinero, ¿dónde está el dinero? El vil dinero que se me va, se me arranca, ¿no es cierto? O el sufrimiento de tengo que llegar a fin de mes. No, porque vas a estar en un lugar de reposo, de descanso, que es la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Entendiendo que Él ya nos ha provisto de todo, tenemos todo en Él, amén, y podemos vivir desde esa posición. Así que voy a dejar hasta ahí mi introducción, ¿no? Porque tenemos mucho que cubrir. Sí, muy buenas noches, coincido con eso, hay mucho material para poder entregarles a ustedes, hay muchas experiencias, yo por ahí quisiera también tomarme un poco, digamos, la libertad para hablar acerca de una experiencia que yo creo que representa a mucha gente que puede haber experimentado o está experimentando situaciones de condenación respecto a este tema. Y yo soy uno de ellos. Entonces quisiera compartir un poco acerca de eso, porque por ahí puede ser tocante a algunas personas, qué sé yo, que hayan experimentado eso.
Pero antes de hablar acerca de esto, quisiera compartir una parte de la escritura y dejar esto como una base, ¿ya? Porque como bien decías tú, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿cierto? Hay una escritura que nos trae una tremenda garantía de que va a producir un gran fruto lo que hoy vamos a estar compartiendo en las vidas de cada uno de nosotros, de todos. Dice en Isaías 55:10, dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espino, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. ¿Qué me dice esto a mí? Me dice que la palabra va a producir un fruto, ¿cierto? Y donde había escasez, se va a producir abundancia. Donde había una mente quizá un poco con pensamientos miserables, va a haber generosidad. Donde había algo oscuridad o tinieblas con respecto a las finanzas y al dar, a la generosidad, va a haber una libertad, va a haber un gozo. Entonces, desde esa base, quisiéramos hablar acerca de la inspiración o de la motivación por la cual debemos dar, ¿sí? Porque vamos a estar hablando acerca del nuevo pacto, ¿cierto? Del antiguo pacto, si el diezmo es o no es. Bueno, eso lo vamos a estar desarrollando. Pero la verdadera motivación para poder ser generosos, para vivir la generosidad, que realmente tampoco no es tengo que ser generoso porque soy cristiano. No, la generosidad es un fruto de lo que tú has sembrado en tu palabra, en tu corazón. La palabra o la gracia que vive en nosotros, que Jesús la ha provisto, hace que podamos ser generosos de una forma natural, ¿sí? Entonces, cuando damos realmente, damos con un corazón alegre, como dice la palabra. Damos con un corazón agradecido, ¿sí? Damos con un corazón consciente de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Eso difiere mucho de dar, cuando estás dando así por un compromiso, por una obligación, porque he leído en el Antiguo Pacto o he escuchado de algún lugar en alguna prédica o cosas así. Eso es realmente un dar por una actitud de condenación. Uh-huh. ¿Por qué pienso en esto? Porque yo viví esa experiencia. Desde mi conversión, digamos, de cuando recibí a Cristo en mi corazón y comencé a recibir la enseñanza de la palabra, estoy hablando del año 93, por ahí, quizá un poco antes, la palabra no estaba en nuestro medio, no estaba tan, digamos, no había tanta luz de la palabra para nosotros en nuestro alcance. Entonces, en ese tiempo, las prédicas que podíamos oír o lo que podíamos escuchar en nuestro entorno era que teníamos que dar para abrir la ventana del cielo. O si no estábamos dando, estábamos bajo condenación. O Dios nos iba a castigar si no dábamos. Entonces, basado en todo eso, era una tremenda persecución. Y yo declaro o confieso aquí, y lo cuento como una experiencia, que llegué a tener deudas con Dios. ¿Se pueden imaginar? O sea, podemos decir, sí, tener deuda con la tienda, deuda con el banco, ya está bien, pero tenía deudas con Dios. O sea, llegaba en mi corazón, yo decía, no he diezmado hace 3 meses, hace 4 meses, hace 5 meses, y por ahí llegaba
y me encerraba a hablar con Dios, Señor, pero ¿qué puedo hacer si no me alcanza? No, sufría con eso. Y había en mí como conocimiento y en mi corazón había una tristeza, una angustia, porque no podía acceder a eso que decía la Biblia, que escuchaba de los púlpitos acerca de que había que diezmar. Entonces, yo doy gloria a Dios porque después con el tiempo ya uno empieza a conocer la palabra y empieza a ver luz de ello. Entonces te das cuenta que lo que aquí, lo que Dios hace el acento, donde Dios se fija es en tu corazón. Y siempre ha sido así. Y cuando lo empiezas a ver, es decir, pensar que esto siempre estuvo aquí en la Biblia y yo no lo sabía. Entonces empieza el gozo, la gratitud y ver que por medio de Jesucristo nosotros hemos tenido esta libertad y de poder dar con gozo y alegría y saber que hay una gracia que fluye propicia para que nosotros podamos dar con libertad. Entonces, tengo algunas escrituras que hablan precisamente de lo que estoy hablando. En 2 Corintios 9, 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y ahí está una escritura clave. No está diciendo, no está hablando de un porcentaje o de una cantidad de dinero. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No, y aquí es la actitud también clave, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, como podemos ver, Dios está poniendo el acento en tu corazón. ¿Qué está sucediendo en tu corazón cuando estás dando? No habla de un porcentaje, no habla de un tributo, no habla de una cantidad. De hecho, el hecho de poder nosotros entender todo esto nos va a llevar en muchas ocasiones a dar más del 10%, ¿cierto? Pero bueno, otra escritura dice, en Proverbios 11:25, dice, el alma generosa prospera y el que saciare, él también será saciado. Entonces, hay frutos, hay buenos dividendos, podemos decir también, cuando tú tienes un corazón dadivoso, un corazón generoso, un corazón agradecido, un corazón alegre. Realmente, el que está en esa posición digamos, de diezmar, de ofrendar, de dar, es aquel, yo creo, que aquel que ha entendido la palabra, aquel que conoce a Cristo, aquel que sabe que se trata de tu corazón, de cómo tú vas madurando con respecto a la palabra. Cuando tú tienes la palabra bien sembrada en tu corazón, vas a querer siempre estar buscando dónde dar. Va a fluir esa gracia para poder estar viendo la necesidad, con unos ojos de Dios, no con los ojos así naturales, en donde puedes poner un freno a eso. Entonces te pones generoso. No sé qué piensas tú al respecto, pero hay muchas escrituras en la Biblia que hablan acerca de que se trata de nuestro corazón para ser bondadoso y generoso. Así es, y recuerda que también debemos entender que tenemos la naturaleza de Dios. Ese corazón, tampoco porque alguien puede decir, ¿dónde saco ese corazón? ¿Me entiendes? Pero ese corazón bondadoso viene de la naturaleza de Dios. Porque la Biblia dice, como Él es, así somos nosotros. Entonces, Dios es amor, ¿no? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿no es cierto?, a su único hijo. Entonces, todas estas cosas también debemos entender, porque sí, queremos ser generosos, pero ¿de dónde lo saco? De la naturaleza de Dios que está en nosotros. No, es como la gracia ha sido desbordada, ha sido derramada en nuestros corazones y eso fluye, es como un fruto en el fondo, como tú decías, lo que has sembrado, esa generosidad viene de lo que siembras en tu corazón. Hay una escritura también acá que esto también deja muy en claro en Primera de Corintios 13, que habla acerca de la actitud del dar. Y fíjate que como Dios deja aquí muy claro que no se trata de ser
exhaustivo, o digamos, muy ordenado, ¿cierto? Cuando estás todos los meses ahí, tú pones tu ofrenda y tu diezmo de una forma así como tácita, tengo que hacerlo, porque primero es Dios, en cierto modo está bien, pero puede que también ahí haya una legalidad, ¿cierto? Y no haya un tema de tu corazón, de amor. Y la Biblia habla aquí en 1 Corintios 13, verso 3, dice 1 Corintios 13, 3, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. O sea, está hablando acerca de que si todo lo que tú puedes dar, todo lo que tienes, puedes hacer un tremendo sacrificio dando, ¿cierto? Pero si no hay amor en eso, es lo que está hablando. Si no hay amor, si no hay un corazón motivado por el amor. ¿Qué amor? El amor que tiene, como tú decías, el amor que Él tiene, ese mismo amor lo tenemos nosotros. La bondad que Él tiene, esa misma bondad la tengo. Esa misma compasión que Él tiene, esa misma compasión tengo yo. Entonces, la motivación correcta es eso, el amor, la compasión, la misericordia, la bondad, la generosidad. Y la actitud nuestra debiera ser una respuesta a eso en libertad, en gozo, en alegría. Y no tener esa vara, ¿cierto? Esa legalidad que estaba en el Antiguo Testamento. Así es. Lo que tú dices es súper interesante porque a veces lo tenemos, como tú dices, como algo, como legalismo. Y eso expone un poco el corazón, porque al ser legalista, quiere decir que lo estás haciendo para tratar de agradar a Dios, o para tratar de que Dios te bendiga, o para tratar de que Dios haga algo por ti, ¿no? Pero cuando es inspirado por el amor, es por lo que Él hizo por mí, yo hago esto. ¿No es cierto? Yo extiendo mis manos a otros, porque Él me ha dado, y me ha dado tanto que yo puedo compartir con otros, puedo ser generoso con otros. Entonces la generosidad, como decías tú, no es un legalismo. Si vamos a hablar del diezmo, tampoco es un legalismo, ¿no? Aun cuando tal vez lo hemos escuchado de esa manera, ¿no? Así te parece si revisamos algunos versículos que hablan acerca de esto. Creo que con el cual estamos más familiarizados es Malaquías. ¿No? Vamos a ver Malaquías. ¿Qué dice Malaquías? Vamos a ver Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. Dice así: ¿debería el pueblo estafar a Dios o robar a Dios? Dice otra traducción. Sin embargo, ustedes me han estafado o robado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando o robando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré la ventana de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Wow. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y enfermedades, y las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, hemos escuchado, ¿no es cierto?, este versículo muchas veces, hablándonos de que debemos diezmar para que Dios nos bendiga. Una vez iba conversando con mi pastor en su vehículo y me dice, me hace esta pregunta, Aldo, ¿por qué diezmamos? Y digo, esta es la pregunta del pastor. ¿Qué tengo que decir? Tengo que recordar lo que él enseñó, ¿no? Y porque él le había escuchado hablar acerca de esto. Pero era algo que él también estaba meditando y me dice, yo le digo, bueno, para que las ventanas de los cielos se abran y eso, ¿no? Para que al 3:10. Entonces me dijo, diezmamos para que Dios haga algo o diezmamos por lo que Jesús ya hizo. Y fue como un ¡oh! Que me sacudió, ¿no? Un golpe
que me sacudió mis pensamientos, porque cuando tú escuchas de esa manera que tenemos que hacer algo, caes en eso. Tengo que hacerlo para ser bendecido, pero no me alcanza, ¿no? Y cuánto te debo, una vez alguien me decía, también hablando acerca del diezmo, me decía que había estado hablando con Dios y se sentó también y le dijo, Señor, te debo 3 meses. Y el Señor escuchó que el Señor le dijo, hijo, tú no me debes nada, porque yo ya te he dado todo. Entonces, aún, ¿no es cierto?, cuando la gente lo ve como deuda, pero no lo es. Más bien, lo que les está diciendo acá en Malaquías 3, una vez también habiendo enseñado esto por varios años, él iba a hablar acerca de las ofrendas y los diezmos en la iglesia, y el Señor me dice, anda a Malaquías 3:10. Pero ¿cómo voy a ir a Malaquías 3:10? Eso es el antiguo pacto y hemos dicho que de ahí no. Y me dice, anda a Malaquías 3:10. Y bueno, empecé a leer Malaquías 3:10 esperando la revelación del cielo, porque ¿qué iba a hablar de Malaquías 3:10? 3, del 8 al 10. Y el Señor me dijo, mientras hablaba, mientras leía, y me dijo el punto o lo que yo les quería hacer ver aquí en este pasaje es que ellos vuelvan a confiar en mí, su corazón. Claro. Dios no quería su dinero, su corazón, y eso es lo que estuvo buscando todo el tiempo con Israel, ¿no? Por eso en hebreo le dice que es un pueblo rebelde, ¿no es cierto? Que nunca ha confiado en él. Siempre llevan su corazón a confiar en otras cosas, ¿no? Y en el fondo eso es lo que Dios les estaba diciendo, ¡hey! Confíen en mí, porque yo soy el que los bendigo, ¿verdad? Entonces, el punto del diezmo es ese, ¿verdad? Pero hay gente que lo dice, bueno, tenemos que diezmar en el nuevo pacto. Es el diezmo del nuevo pacto, porque usualmente se habla acerca del antiguo pacto cuando se habla del diezmo. Y una vez también hablando con alguien, yo decía, es verdad que cambió el pacto, pero hay principios que existen desde la creación del mundo, como el principio o la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Verdad? Eso no está dentro de no es, esto es de la ley. No, es un principio desde antes, ¿verdad? Entonces, y podemos ver también el diezmo antes de la ley, en la ley y después de la ley. Entonces, no es algo que se amarra solamente a un pacto. Es un principio, y no es un principio de ¿cómo se llama? De tengo que pagarle al Señor. No, es en el fondo siembra y cosecha. Abraham, si vamos a ver esto también, no sé qué piensas hasta acá. Si tienes algo que agregar. Sí, dejar claro que son dos administraciones. Y la administración en la cual Dios le está diciendo, probadme en esto, era válido porque ellos realmente estaban quebrantando la ley. Era algo que se había dictado, ¿cierto? Entonces, a ellos está perfecto, digamos, cae la severa reprensión que Dios le está diciendo, pero vemos también con tanto amor que le dice, ustedes no tienen realmente porque han quebrantado la ley, pero pruébenme esto. Entonces ahí es cuando podemos ver el amor de Dios que le está diciendo, dando como una nueva oportunidad, a pesar que la Biblia dice que maldito es aquel que quebranta la ley, ¿cierto? Pero él está diciendo, pruébenme esto. Entonces, agregar eso. Así es. Y es que es así, ves ahí el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre ha sido bendecirnos, ¿no? O bendecirnos. Vemos en Génesis, capítulo 14, cuando por primera vez vemos la palabra diezmo. Porque ofrendas ya ves antes, ¿no es cierto? Generosidad, Génesis 14.
Dice el versículo 17, después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. O el diezmo, dice otra traducción. Bueno, y aquí aparece el otro personaje, el rey de Sodoma. Le dijo a Abraham, devuélveme mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada, pero que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo, podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Escol y Mamre. Entonces vemos aquí a Abraham. No vino Melquisedec diciéndole, dame los diezmos. Fue una respuesta a la gracia o a la bendición, ¿no?, que recibió. ¿Por qué? Bendito, ¿no es cierto?, sea Abraham, ¿no? Bendito nuevamente sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. O sea, lo que tienes, la bendición, ¿no?, viene de Dios. Y recordemos, uno de los versículos que hemos leído, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza, que lo bendijo, ¿verdad? Y además derrotó a tus enemigos. Y eso motivó, inició o inspiró algo en Abraham a dar, a ser generoso, ¿no es cierto?, con aquel que le había bendecido. Podríamos decir también que en un sentido es honra, ¿verdad? Es poner por sobre todo a aquel que te ha bendecido. También leemos en Proverbios, Salomón, una de las personas más ricas que ha habitado la tierra, ¿verdad? Él dijo en uno de sus proverbios, dice que debemos honrar al Señor con la primicia de nuestros bienes. Algo sabía el hombre. ¿No es lo que tú leías? Él sabía que la mano generosa prosperaba, venía incremento, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá el diezmo antes, pero que es iniciado, no es impuesto por el sacerdote o por una ley o por Dios, ¿no? Fue algo que se inició, luego es algo que Dios lo establece en la ley. ¿Por qué lo establece en la ley? No porque él quería quitar, sino porque ellos querían que experimentaran la bendición al confiar en él, porque eso en el fondo es el dar. Hablábamos el otro día acerca de cómo tú usas el dinero, revela tu corazón. Exacto. ¿No es cierto? Porque si Abraham decía, ok, voy a tomar, porque él no tomó todo lo de Sodoma, lo del rey de Sodoma, porque podría haberlo hecho, oye, tengo más ahora. Él dijo, no voy a tomar eso, no dependo y si lo vemos espiritualmente, también son dos sistemas. Es el sacerdote del Dios Altísimo y el rey de Sodoma. Y Sodoma es una representación de Babilonia, ¿no es cierto? Sodoma, el sistema de este mundo. Entonces, es de un sistema humano. Entonces, yo no voy a tomar, ¿no?, o no voy a poner mi confianza en lo que tú me puedes dar, sino porque mi confianza, y lo dejó demostrado en sus acciones, no solo en sus palabras, porque mi confianza está en el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y nota esa frase, creador de los cielos y de la tierra, ¿no? ¿En quién está nuestra confianza? Y otra traducción dice, poseedor
de los cielos y de la tierra. O sea, no sé en quién prefieres poner tu confianza, en el Dios de este mundo, en el sistema de este mundo, o en el poseedor, en el Dios, en el dueño, en el creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Entonces, dentro vemos el mismo principio en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y cabe recalcar, no sé, No, dale. cabe recalcar, ¿no?, que dentro de la ley, y también lo conversábamos hace un rato, dentro de la ley, no solamente estaba el diezmo, ¿verdad?, para el 10, como el 10%. El porcentaje era más alto. Sí. ¿No? O eran diferentes. O eran diferentes. El 10% había que tener un porcentaje para los pobres, para el templo, para los sacerdotes, para los levitas. Entonces, no era solamente eso, ¿verdad? Y vamos a verlo más allá de esos principios, pero creo que es importante también decir esto, de acuerdo a la ley, porque vemos el mismo principio en el Nuevo Testamento. Tal vez no por la palabra diezmo, lo hemos traído a un porcentaje, ¿verdad? Pero de un 10%. No, una vez alguien decía, bueno, tienes la bendición de que Dios te haya dejado el 90%. Claro. Pero, ¿por qué él podría haber dicho, dame el 90%? Claro. Pero él nos dejó, ¿no? Pero yo también lo he empezado a ver de esta manera. Si bien, ¿no es cierto?, tenemos los diezmos dentro del Nuevo Testamento, en Lucas, Jesús también le dice a los fariseos, ustedes diezman la menta, la ruda, de toda la clase de plantas, de semillas, son tan legalistas con esto, pero dejaron fuera el amor, claro, el corazón. El corazón. Y también, o sea, y Jesús les dijo, sin haber dejado de diezmar, deben hacer ambas. También vemos el diezmo, o una alusión al diezmo, en Hebreos capítulo 7, donde dice, ¿no es cierto?, que habla de este mismo Melquisedec, cuenta la historia de Abraham y cómo él diezmó, ¿verdad? Claro. Y dice que el menor, que es Abraham, fue bendecido por el mayor, que venía a ser, ¿no es cierto?, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ¿por qué digo todo esto o damos todos estos versículos? Porque a veces la gente, como tú dices, piensa acá en ese legalismo. Tengo que hacerlo. Y dejamos fuera la inspiración o el corazón de Dios, ¿verdad? Y a veces, bueno, tengo que hacerlo, es el 10%. Y así, 10%, como con los puntos y casi las centésimas. Ni 10,1 ni claro. 99,1. Exacto. ¿No? Y es bien así. Pero, ¿no?, creo que el principio no tiene que ver con el número, el porcentaje. Claro. ¿No? Es la motivación, es la generosidad en tu corazón, ¿verdad? Porque ahí podríamos decir, tal vez el 10% es solo el punto de partida. Puede ser un inicio, ¿no? Claro. O puede ser una sugerencia, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué quedarnos o limitarnos? Hay libertad en eso. Exacto, ese es el punto. Es que no es legalismo, claro. Hay libertad en esto. Y no es la libertad de decir, bueno, ya no voy a diezmar, porque eso expone que tu confianza está claro. en el dinero. Como alguien dijo, no es una obligación diezmar, pero es tonto no diezmar. Así es, así es. ¿Por qué? Mira, yo creo que el ejercicio de esto, hacer esto, te ayuda a mantener tu corazón, incluso a veces te obliga a ti mismo. No tiene nada que ver contigo y Dios, sino tú mismo. Porque tú recibes, ¿no?, como solíamos decir, pero no me alcanza. Claro. Pero yo quiero honrar al Señor, porque Él me dio esto, ¿no? Es suyo y Él me lo dio. Entonces, tal vez no me alcanza, pero con el diezmo es decir, mi corazón
Aun cuando veo escasez, mi corazón está puesto en ti. Y no voy a dejar que lo que veo me domine, ¿no? Y te llevas a ti mismo a actuar en fe. Y sí, Señor, porque a veces yo he diezmado, he dicho, Señor, tú eres el que me cuida. No dependo de lo que tengo ahora en mi mano. Dependo de ti. Dependo de lo que Jesucristo ha hecho, ¿no? Y eso a veces no solamente te lleva a dar el diezmo, sino retarte un poquito más y decir, ok, ¿qué más puedo hacer? Así es, sí. Porque mi corazón no está puesto en lo que tengo ahora. Y hemos visto cómo Dios, o cómo la gracia de Dios, fluye, ¿no? Y creo que ese es el camino, según la palabra, para prosperar. Así es. Somos hijos, somos simiente de Abraham, ¿sí? Y el pacto con Abraham era bendecido para bendecir. Para bendecir. Así es. Y ese mismo pacto, si somos la simiente, es como, así como es el Padre, así son los hijos, ¿cierto? Así como es Dios, así somos nosotros. Entonces, entender que somos bendecidos para bendecir, realmente te va a llevar siempre a ese corazón bondadoso. Porque es importante ver que el 10% o que el diezmo era una administración del antiguo pacto, porque nosotros ya hemos sido redimidos. Y en Gálatas habla mucho acerca de que nosotros fuimos redimidos por Jesucristo, que nosotros ya no somos justificados por la ley, sino que por Jesús, ¿cierto? Y es en Jesús en donde nosotros ponemos ahora el foco y podemos manejar el tema del dar, de las ofrendas o de todas las dádivas con generosidad, porque Jesucristo vive en nosotros. Y nosotros experimentamos ese dar así como Él lo hizo. Y Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Si entendemos eso, entonces en nuestra posición de bondad, de generosidad, no vamos a tener ningún temor. Porque el que vive en nosotros se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Otra palabra que dice que Él nos da el poder para hacer la riqueza. ¿Por qué podría yo ser mezquino con lo que Él me da? Entonces, eso me va a llevar siempre a dar con libertad, ¿cierto? Entonces, lo que hoy necesitamos o queremos dejar en claro es precisamente que Dios mira nuestro corazón. Y cuando estamos en el momento de decidir cuánto, cantidad o qué sé yo, actitud al momento de dar, debemos poner el acento en eso, en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Hay una tremenda conexión en el ámbito espiritual cuando damos en amor y no por un tema legalista. Es algo espiritual. El dinero dicta mucho acerca de nuestras vidas, porque nosotros somos influenciados por el dinero. Pensemos en esto. Trabajamos 8, 10, 15, 20 horas porque el dinero, en cierto modo, gobierna nuestras actitudes. O no sé si gobierna, pero influencia en nuestras actitudes. ¿Sí? Dinero es poder. Dinero es más poder. Claro. Pero cuando tenemos el corazón correcto, ese corazón confiado, que Él es nuestra fuente, entonces podemos dar con generosidad. Ya sea el título que quieras ponerle, diezmo, ofrenda, misiones o cualquiera sea, podemos hacerlo en libertad y con gozo. Dios ama al dador alegre, ¿sí? Entonces también eso es una buena motivación. Y eso es lo que queremos dejar en claro en esta última reunión, ya concluyendo las cuatro enseñanzas que esperamos que estén repasando, porque obviamente hay invitaciones de la vida, ya sea en tu presupuesto, ¿cierto? A tener temor para dar. A veces dices, chuta, tengo 100, ¿cierto? O 1000 o lo que sea, un número cuadrado, y tú empiezas a ver cómo administras eso, ¿sí? Lo primero, creo yo, es decir, bueno, gracias Señor, porque tú eres la fuente, tú eres el que nos abastece
gracias por la abundancia y gracias por esta gracia para poder ser bondadoso. Señor, dime, ¿dónde está la necesidad? ¿Dónde es que debo dar? Entonces, estás practicando todo, haciendo un ejercicio de ser guiado por el Espíritu, de dar pasos en amor y de poder recibir el amor de Dios, porque Él ama al dador alegre. Mira, tampoco estamos diciendo, nuevamente, no es necesario diezmar o no debe diezmar, sino estamos atacando el corazón, ¿verdad? Sí, porque, bueno, perdón. Sí, o sea, es porque hay veces que alguien puede decir, bueno, dijeron que ya no hay que hacerlo. Claro. Bueno, y no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, primero, que eso nace del corazón. Debes hacerlo porque no legalista, porque si no, no vas a tener ningún fruto. Claro. No va a producir nada porque no es en fe. Deben hacer del corazón. Y lo otro es, ¿por qué limitarlo o por qué zanjarlo en un número? Cuando viene del corazón, el corazón puede inspirarte más. Más. Y otra cosa, tú también hablaste hace un rato, también yo decía, este es el camino para prosperar. ¿Cómo Él nos da la habilidad para hacer las riquezas? En nosotros está la gracia para prosperar. Pero nota que cuando Dios le dice eso al pueblo de Israel, yo le doy el poder para hacer las riquezas, fue antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y le dijo, cuídense de que cuando entren, recuerden, porque van a entrar a una tierra donde fluye leche y miel, o sea, abundancia, donde van a sembrar y va a haber mucha cosecha y van a crecer y todo eso, pero cuídense, cuiden sus corazones, se los advirtió, cuiden sus corazones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero, como decíamos, quiere tu corazón. Sí, es poder. Es poder, exacto, y si nosotros... es una de las razones por la que creo que Dios no te da toda tu herencia en el banco. Te puede destruir tu vida. Sí, bueno, la necesidad te destruye. Exacto, eso es lo que dice Proverbios. Ahora, sí, ya que estamos en la última parte, de tantas cosas, hemos hablado de muchas historias o muchas parábolas y todo. Acerca de lo que estoy diciendo, vale la pena decir, interrumpirte por esto, porque Pablo dijo, sé vivir en la escasez y en la abundancia. O sea, lo que está diciendo, sé quién es mi proveedor, sé que tengo puesta mi confianza, aún tenga o no tenga. Así es. Porque puedes tener mucho y por ahí marearte, ¿cierto? O por ahí confundirte y empezar a poner tu confianza en tu habilidad y todo eso. Pero cuando él dijo, sé vivir en la escasez y la abundancia, yo creo que en su corazón también está querer transmitir que puedes vivir centrado en tu foco en el Señor, teniendo o no teniendo. Así es, así es. O sea, tener mucho o tener poco no determina. Para Dios eso no determina si eres próspero o bendecido o no. Eres bendecido por Cristo, no por lo que tienes. Entonces, creo, ¿no?, que ya debemos empezar a tocar el punto de por qué usamos el diezmo. ¿No? Hay mucha manipulación. ¿Para qué se usa el diezmo? ¿Para qué se usan las ofrendas? Estamos en el ministerio, estamos involucrados en el ministerio como pastores, ¿no es cierto? También como misionero, ya varios años. Entonces, y siempre escuchamos tal vez a gente que dice, en la iglesia solamente hablan de dinero. La Biblia habla de dinero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los pastores se enriquecen. Hay gente muriendo de hambre y los pastores se enriquecen con el diezmo. ¿No? Y es una actitud de Judas, ¿no? A propósito, entre comillas. ¿Por qué? Porque él dijo, oye, lo que le están dando a Jesús, eso se lo podrían dar a los pobres. Y Jesús le dijo, a los pobres siempre los tendrán, ¿te acuerdas? Pero bueno, creo que podríamos hablar un poco acerca de eso, ¿no? De la administración. De esa administración, porque hay gente que puede confundirse. Muchas cosas en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Incluso yo he visto gente cristiana, ¿no?, que publica cosas así acerca de los diezmos y todo eso. O que los pastores y todo eso se enriquecen y todo. Y me digo que qué raro, ¿no? Qué raro que la gente crea esas cosas. Y esa es la razón por la que muchos no prosperan,
¿no? Porque... ¿Pero tú lo encuentras raro? Yo no, porque pienso que para poder entender lo espiritual tienes que tener una... Sí, o sea, estaba siendo irónico. Yo lo veo en mucha gente que no es de la iglesia y claro, iglesia, dinero, estos le roban a la gente. Así es, sí. una vez iba con un taxista ya en algún lugar y me dice, empezamos a conversar, no, bueno, ¿cómo ha estado la situación? Me dice, no, he estado mal, pero ¿sabe qué? Me dice, me voy a hacer pastor, sin saber que yo era pastor. Me voy a poner a la iglesia, me dice, esos pastores siempre se enriquecen y le roban el dinero a la gente y todo eso. ¿En serio? Le digo así, porque yo soy pastor y no, ¿de qué me está hablando? Pero es que, ¿por qué? Hay mucho ruido, mucha gente puede pensar ese tipo de cosas, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿No? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, dentro de una administración de la iglesia, claro, se reciben ofrendas, hay gente que es generosa, hay gente que es dadivosa, ¿no? Y el dinero, ¿no? Primeramente es para cuidar a esa persona que está entregando su vida, su tiempo, para predicar el evangelio, ¿verdad? Para enseñar. Porque mucha gente piensa, o puede pensar, que el pastorear o el ministrar es un hobby, es lo que tú haces solo el fin de semana. Exacto. No, o fácil. Y Pablo dijo, cuando hablaba acerca del ministerio, porque es ser ministro. Ahora, yo sé que hay gente que lo ha manipulado. Yo sé que hay gente que ha abusado. Bueno, pero si ha abusado, el que es abusado tiene acceso a la verdad. O sea, no es solo, si alguien viene a mentir, pero yo sé lo que dice, no voy a dejar que me metan la mano al bolsillo. Conocerá la verdad y la verdad exacto, de la vida. Exacto. Pero no podemos también, porque algunos lo malucen o tengan, porque la Biblia dice también, o sea, el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Habla bien tajante acerca de eso. Y que Dios obviamente va a tratar con esas personas. Pero aun cuando haya gente que manipule este tema, hay una verdad. Hay una verdad y que no podemos obviarla o ignorarla, ¿no? El dinero se usa primero para la mantención o para el cuidado de la familia del pastor local. Es así, ¿no? La Biblia dice que el que trabaja en el Evangelio, que predica en el Evangelio, que viva del Evangelio. Pablo también da instrucciones ahí en Primera de Timoteo, dice que los ancianos que hacen bien su trabajo son dignos de doble honor. Exacto, de doble honor. ¿No? De doble honor. Y eso es responsabilidad de la iglesia. De la iglesia. También dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿No? Y Pablo dice, eso no se dice por el buey. Obviamente que está hablando. Se está hablando acerca de los que ministran. Pablo dijo, Dios lo dijo precisamente acerca de los que se dedican a predicar el evangelio. También dice, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y ese contexto en el que se dice, está hablando acerca de predicadores, de pastores. No bueno, el que trabaja en tal lugar se le tiene que pagar un sueldo. No, está hablando de predicadores, de pastores. Ese es el contexto. Entonces, lo primero, no es que el pastor, la Biblia dice que es el que alimenta a la iglesia, ¿no es cierto? El que cuida el rebaño. Quien está haciendo ese trabajo debe vivir y debe ser cuidado, sustentado y muy bien cuidado. Y muy bien cuidado. Una vez alguien dice, no, el pastor está prosperando mucho. Eso te limita a ti, ¿verdad? Porque la manera en que el pastor puede prosperar, una de las vías, es a través de su congregación. Y si el pastor está prosperando, date cuenta que es porque tú estás prosperando, ¿no? Pero la gente cuando nuevamente expone su corazón al decir, no, el pastor está teniendo mucho. Pero cuando una vez también alguien dijo, cuando el pastor está bien cuidado, vas a encontrar una iglesia
saludable. Sí. ¿No? Y una vez más, eso no tiene que ver porque a veces, como pastores, y lo puedo decir ya de un tema que no me molesta hablar, pero antes sí me incomodaba, porque la gente escuchaba, ¿no? Que podía decir, solamente hablan de dinero, solamente piden ofrendas, ya de nuevo van a hablar acerca del dinero. Y yo sé que es un tema sensible, ¿no? Pero la idea es traer verdad. Es traer verdad. Y una vez Dios me dijo que como pastores, delante de la iglesia, somos responsables en traer la verdad. Sí. Y muchas veces impedimos que ellos mismos prosperen al no estar entregando la verdad o la luz de la palabra acerca de lo que son las finanzas o son las dádivas. Así es, así es. Entonces, también, ¿para qué se usa? ¿No? Y esto también la Biblia dice que debe haber una buena administración. El pastor no solamente administra, ¿no?, el mensaje, también los ingresos. Por eso dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Pero debe tener una buena administración. Porque si la iglesia crece, hoy día, ¿no? Hoy día, ¿cómo se lleva a cabo la iglesia? Puede arrendar, qué sé yo, un mejor local, dar un mejor servicio, ¿no es cierto?, a los hermanos, proveer, qué sé yo, algunas cosas que la gente necesita, suplir algunas necesidades de algunos hermanos que lo necesitan. La Biblia dice que la iglesia, ¿no es cierto?, debe dar de doble honor a los ancianos de la iglesia. Y también debe cuidar a las viudas que no pueden ser mantenidas. Entonces, Pablo lo que está teniendo en mente es que hay recursos dentro de la iglesia. Claro, hay necesidades. Pero también hay necesidades. Y la iglesia debe cuidar de esas necesidades, suplir para esas necesidades. Entonces, es Dios supliendo a través de la iglesia. Exacto. Y es lo que decíamos, soy bendecido para bendecir. Cuando yo me veo en la posición del bendecido, no estoy esperando, dame, Claro. dame. Porque yo soy el que necesito. Yo quiero estar ahí, en recibir para eso. No, Exacto. dame. Exacto. Y nuevamente, esa es la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, nuevamente, las ofrendas, los diezmos, son usadas para la administración de la iglesia, primeramente para mantener al pastor y su familia. Al pastor y su familia, para poder cubrir los gastos, porque hay que pagar arriendos, luz, agua, ¿no es cierto? Comer bien. Hay que comer, sí. Ir al gimnasio. Exacto. No, pero también otras cosas, como por ejemplo, hablábamos recién del poder suplir necesidades y también llevar el evangelio más allá. Hoy día podemos usar plataformas, herramientas, radio, ¿no es cierto?, televisión, y muchas cosas, internet, y todas esas cosas que no es solamente plantar la cámara. Hay otros equipos. Ustedes ven la diferencia hoy día, ¿no es cierto? Sí. Solamente estaba frente a un iPad y tuvimos que salir de lo que habíamos hecho, o sea, se estaba haciendo en la iglesia. Porque se puede entregar un mensaje, ¿no es cierto? Obviamente lo que importa es el mensaje, pero al darlo con una mejor calidad, ¿no es cierto?, es más fácil para que otras personas lo escuchen. Y eso requiere finanzas. Eso requiere finanzas. Que Exacto. Se logra con la bondad de la gente. Así es. Entonces, resumiendo un poco esto, cuando ustedes están dando, o estamos, porque nosotros también lo hacemos, alguien que es pastor dice, no, yo no hago esto, probablemente una vez alguien, ¿no?, le dije, ¿cómo enseñas que deben dar y tú no lo haces? No opera, no funciona, no cuadra. Entonces, no es solamente para el pastor, no, es una administración, ¿no? Y es para llevar el evangelio más allá. Ayudar, enviar misioneros. Somos una iglesia misionera. Somos una iglesia con enfoque misionero, ¿no? Y eso requiere. Eso requiere pasaje. Hospedaje. Así es. Y mira, te doy un dato más. Hay una religión, ¿no?, la religión musulmana, que está creciendo brutalmente en el mundo. Brutalmente en el mundo. Y ¿sabes lo que hacen? Ellos
envían a estudiar, qué sé yo, doctores, médicos y todo eso, y los ponen en altos cargos en países europeos o en diferentes países. Y son como misioneros, porque le dicen, yo te voy a dar al mejor abogado o al mejor arquitecto o al mejor, qué sé yo, de cualquier profesión, pero no te preocupes, nosotros le pagamos. Pero ya tienen a alguien. Ahí está, para hacer. Exacto. Para llevar su mensaje. Para multiplicarse. Para multiplicarse. Entonces, exacto. Ahora, creo que la iglesia cuando entiende el mensaje, cuando entiende la gracia de Dios, entendemos que Dios nos ha dado todo, como hablamos también, todo lo que Él nos ha, lo que Él nos ha dado como añadidura, ¿verdad? A veces nosotros lo hacemos dejando a Dios de lado, ¿entiendes? ¿Entiendes? En vez de invertir en el reino, porque es una inversión. Cuando tú estás enviando un misionero, no estás restando de tu dinero. O cuando estás diezmando, no estás restando. Ahí se produce una multiplicación, y no solamente en tu dinero como cosecha, sino también de almas, sino también de personas que oyen el Evangelio. No es solamente un fruto natural, que es, sembré dinero, voy a tener más dinero. Son frutos eternos. Sí. Son frutos, ya me emocioné, me emocioné. Son frutos eternos, ¿no? Que puedes alcanzar, ¿no? Con, una vez más, ¿por qué ponerle un porcentaje? Sino con tu generosidad. Si el 10, 20, ¿no? Lo que Dios propone, o lo que tú propones en tu corazón con Dios, con el dueño, siendo un administrador. Sí. Creo que quieres decir algo. No, estaba yéndome en tu emoción de lo glorioso que es poder obtener ese fruto que es en lo natural y también en lo espiritual, sobre todo, ¿cierto? Porque todo lo que el misionero va a alcanzar también es algo que tú estás alcanzando por tu donativo, por tu soporte, tu apoyo. Y nadie quisiera ser parte de una administración donde es ingrato con aquellos que la iglesia está enviando. Y eso nos lleva también a ver dónde debemos ser, dónde debemos dar nuestro donativo, nuestro diezmo, nuestras ofrendas, que es en la iglesia, porque es ahí donde estamos conectados, es ahí donde estamos desarrollando el servicio que Dios nos mandaba a hacer, el llamado que Dios ha puesto en nosotros, estamos desarrollando, creciendo en ese lugar, entonces es ahí donde nos alimentamos, y es ahí donde debiéramos estar nosotros poniendo toda nuestra energía financiera para poder expandir el reino. Así es. Porque todos tenemos un llamado con propósito. Entonces, si no lo entendemos así y vemos así como ellos están viendo, o qué sé yo, voy a ir a la iglesia de ellos, entonces estás siendo siempre parte, estás solamente viviendo un asunto religioso. Pero si entendemos que somos parte de un cuerpo, entonces tu mano puede entender que es parte de tu cuerpo, porque reacciona y actúa siempre cuando con tus movimientos y tus dedos, todo tu ser está funcionando en esa armonía. Entonces en las finanzas también pasa algo parecido, porque cuando enviamos a misioneros o cuando recibimos misioneros, somos todos parte de ese desarrollo en donde se está gestando un fruto, ¿cierto? Y en el cual nosotros estamos haciendo el soporte y también estamos participando de esa hermosa cosecha. Así es, así es. Así es que hemos desarrollado diferentes áreas en esta tarde y estamos ya llegando, creo que al final. Así es. Esperamos de todo corazón que toda esta conversación que hemos tenido haya podido llegar al corazón de ustedes y no está de más repetirles que estas enseñanzas es necesario estar escuchándolas, reoyéndolas, ¿cierto? Para que puedan producir nosotros un fruto. Amén, amén. Así es, bueno, llegamos ya al final. Creo que estos son buenas herramientas o parámetros
para que tú profundices mucho más, ¿no es cierto?, en la palabra de las Escrituras. Anda estos versículos, léelos una vez, busca referencias, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Ándate más a la palabra, ¿ok? Antes de irte tal vez a ver videos de YouTube, o porque en YouTube vas a encontrar de todo, bueno y malo, ¿ya? Cosas que incluso pueden llegar a confundirte, pero la palabra, donde está la verdad, vas a encontrar libertad. Entonces, profundiza en esto. Bueno, vamos a tener todo este material también en las plataformas ahí para que lo puedas escuchar una y otra vez, ¿no? Y eso va a traer, como te dije al principio, la revelación, pero viene por la repetición. Bueno, hermanos. Recuerda que, como dice en Isaías, donde hubo espinos, van a haber cedros, donde hubo maleza, va a haber cipreses, flores, donde hubo escasez, va a haber abundancia. Cuando tú plantes la palabra en tu corazón, esto que hemos estado enseñando, lo pongas en tu corazón, vas a ver que no vas a ver cómo, pero vas a ver el fruto, ¿sí? Un agrado haber estado con ustedes y hasta una próxima oportunidad, donde podamos estar compartiendo acerca de la palabra de Dios. Bueno, dejamos la invitación, la próxima semana partimos con matrimonio. Sí, es un buen tema también, sobre todo en este tiempo en donde se hace un poco más difícil vivir encerrados y ahí topándonos en todo momento y viendo qué hacemos, y tú dices una cosa, yo digo otra, y al final no llegamos nunca a acuerdos y ahí nos ponemos, qué sé yo, un poquito irritantes y nada, yo creo que va a ser buena oportunidad para poder aprender a cómo lidiar con todas esas cosas. Así es.